Bueno, hola, buenas tardes. Son las 17 horas con un minuto en la Ciudad de México y hoy vamos a ver un tema sumamente relevante porque pues tiene que ver con una de las tres superpotencias del planeta, si es que se maneja el concepto de estabilidad estratégica. Es un concepto muy importante de los geoestrategas, estabilidad estratégica, donde están, pues no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Hoy, y siempre lo he comentado, el principal error de Obama, y luego, independientemente de que sean republicanos o demócratas, y luego de Trump y ahora más con Biden, es que empujaron a China y a Rusia a los brazos uno del otro. Y pues a ver cómo se reponen de ese gravísimo error geoestratégico. Y por eso hoy le vamos a dedicar tiempo a pues yo diría al Congreso Nacional, al 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que tiene implicaciones tremendas. Hay que entender bien la política interna de China, todos estos cambios que se dieron en la cúpula, en el famoso Politburo, que pues de que nada más repitieron tres, y esto llamó mucho la atención a los observadores. Y aquí mi muy humilde opinión es de que el mandarín Xi colocó a su gabinete de guerra en el nuevo Politburo. Bueno, veamos, empecemos, Giselita, con la primera diapositiva. Bueno, surgió más poderoso que nunca el mandarín Xi Jinping. Ya es un lugar común aseverar de que nadie había tenido tanto poder desde el gran timonel Mao Zedong. Les hago la referencia de que muchos hablan de China y ni la conocen. Yo he estado 2 veces, por lo menos en Hong Kong, pero he estado hace 9 años. Ahorita estaba viendo las fotos que vamos a poner ahí al final. Creo que Iselta me puso 3 o 4 fotos de mi periplo en China, que la recorrí prácticamente toda, entre tren bala y los aviones, que son sumamente baratos. Bueno, es un país extenso, mide más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y ahí o viaja uno en tren bala o en avión. Los aeropuertos son de primera. Y les estoy hablando de hace 9 años. A ver si el año entrante viajo a India tengo planeado un viaje a India, China y a Indochina, curiosamente, así es, a Indochina, todo lo que es el sudeste asiático, aunque ya conozco gran parte de ella, pero sobre todo Vietnam, Laos y Camboya. Bueno, dicho esto, yo ya había avanzado en la jornada, en la columna que tengo ahí el honor bueno, donde tengo el honor de escribir 2 veces a la semana, y al inicio, en su discurso, al inaugurar el 20º Congreso, vean, fue el miércoles 19 de octubre que escribí el artículo. Lo que más me llamó la atención es de que Xi hubiese redoblado su apuesta por la tecnología para superar la guerra de los chips de Biden. Ahí lo tienen. Y ahí reportó, y además cimbró al planeta el mandarín Xi, porque reportó, oigan, les hago un paréntesis, mis viajes a China los he hecho por mi cuenta, nada, yo nunca he aceptado nada del gobierno chino, que tampoco me lo han ofrecido, ya sería otra cuestión de valorar, pero yo mis viajes han sido de turismo cultural y han sido, pues los ahorros, yo he tenido la fortuna de haber heredado de mi padre y de mi abuelo. Entonces, entonces para eso sirve el dinero, ¿no? Entonces sí he viajado y ha sido de mi bolsillo, así que, pero no soy sinófobo,
Es decir, tampoco enloquezco y, y, y tomo la propaganda sinófoba al pie de la letra, que ustedes ya saben el método aquí. No soy maniqueo, nosotros somos de carácter plural, ecuménico, civilizatorio, en esta complejidad, hipercomplejidad no lineal. Entonces vean aquí, vean uno de los logros, de los grandes logros de la década pasada, lo recalcó mucho el mandarín Xi, es que, escuchen bien, sacó de la pobreza a 800 millones de chinos, hazaña jamás lograda en la historia de la humanidad. Y después, superó con su muy estricta tolerancia cero la muy extraña pandemia del COVID y entró a la nueva era del socialismo con características chinas. Vean, de entrada les puedo decir que se consolida el Partido Comunista Chino, que ya lleva 100 años en el poder, y más que nada, sí practica más lo que se llamaría, incluso Herbert Marcuse, me acuerdo, lo manejaba yo en mis años mozos, lo leía allá por la década de los 70, el capitalismo de Estado. Es decir, ahí las empresas estatales chinas, aunque haya mayor estatización, sí practican el capitalismo, pero es un capitalismo de Estado que yo recuerdo la primera vez que lo leí, es con este gran pensador alemán Herbert Marcuse, a quien pues le atribuyen la gran parte de la ideología del movimiento del 68. Bueno, la siguiente, Giselita. Entonces, vean, me basé mucho y a propósito para tener este aspecto dialéctico, y hay que reconocerlo, los guste o disguste, yo creo que los tres países o los medios que más conocen China, claro, con sus bemoles, son los italianos, sin duda, desde Marco Polo, luego los franceses, relativamente con un abordaje que a mí me gusta mucho, que es civilizatorio, y el Financial Times, bueno, que defiende sus intereses, ya los conocemos, globalistas, monárquicos y neocoloniales. Pero había que ver cómo iba a manejar la nota. Claro, lo que le dio la vuelta, ya ven, en México ya nos gusta mucho el escándalo. Créame que no formó parte esta nota así de la prensa internacional. Realmente no se le dio tanto relieve. Pero en México, en serio se los digo, a mí me llovió un tsunami de esta foto que se viralizó en México más que en cualquier otra parte del mundo. Porque nos gusta el escándalo, o sea, hay que reconocerlo. Estamos en esa fase que estamos pasando de la fase embriónica que teníamos antes a una fase de transición infantil que todavía no asienta su madurez democrática, por desgracia, donde prevalece el linchamiento ajeno. Entonces, por eso gustó tanto a México, en México, por eso es mi interpretación, porque realmente no fue motivo de algo así en especial, ni siquiera del Financial Times. Yo lo tomé a propósito en un artículo paralelo. Y ya saben, Hu Jintao, que incluso yo no había reconocido, lo veo mucho más delgado, tanto que lo vimos durante 10 años, lo vi muy delgado y luego no tenía anteojos. Él es ingeniero hidráulico, eso me llamó mucho la atención. Y ahí, pues ya saben, llegan dos guaruras vestidos de civiles y pues le dan a entender que se salga, ¿no? Y saliendo, pues saluda al mandarín Xi Jinping, que mantiene su risa flemática, y también estaba junto a él también, el saliente también primer ministro, Li Qiang, y esa fue la nota, ¿no? Para Xinhua, a ver si me das más foco a lo del Financial Times, Giselita. Para Xinhua, que es la agencia oficial china, dijo que se había sentido mal y ya abandonó el recinto. Bueno, se lo llevaron. Y tenía 79 años de edad. Bueno, tiene todavía, ¿no? Y parecía no dejarse llevar. Hay mucha especulación al respecto. Acuérdense que él fue
el antecesor del mandarín Xi Jinping, y a su vez él había sido sucesor, Hu Jintao, de Jiang Zemin, que también él fue ingeniero eléctrico. Hu Jintao es ingeniero hidráulico, etcétera. Y a juicio del Financial Times, la salida o la defenestración, si le quieren poner como quieran. Yo realmente no me voy a meter mucho en esta especulación porque forma parte del juego. En Estados Unidos se da el impeachment. Bueno, este es un género de impeachment a la China, ¿no? Así vamos a ponerlo. Y que esto opacó el triunfo de Xi Jinping. Sin duda, Xi Jinping ya toma la batuta del poder en China. Sobre todo el principal puesto es el ser secretario del Partido Comunista Chino. Luego es, aunque no lo crean, es ser presidente del comité militar. Él es muy ligado a los militares, yo he seguido mucho su carrera desde hace mucho, y también pues ser presidente. Entonces ahí tienen ustedes. Esta fue la nota que en México veo impresionó más que lo demás. Se los digo porque yo soy barómetro de mi WhatsApp y no tienen idea de cómo me llovió en la viralización. Parecía que se había caído el mundo, ¿no? Y es parte pues, del juego político que ellos tienen adentro en el partido. Y aunque es severa es severo el título del Financial Times, en su redacción no lo fue tanto. A veces que los británicos también conocen muy bien China, pues dominaron Hong Kong, le aplicaron o le asestaron 2 guerras del opio y aquí dan precisamente la tónica de que había sido secretario general y presidente durante 2 periodos, del 2002 al 2013, ahí los periodos son de 5 años, hasta que llegó Xi Jinping. Bueno, la siguiente, por favor. Había que decirlo para que vean que aquí somos dialécticos y ahí pues ya los chinos sabrán cómo desmentir o afirmar. Y entonces, ya ven lo que les comentaba, conforme iba saliendo, saludó al premier Li Keqiang, que es otro pues náufrago, sobre todo en la elaboración del ya heptopartita Politburo. Antes eran más, ahora son, por lo que vi, que son 7. Y precisamente, pues ahí le sobó el hombro a Lee, de 67 años, casi dice, dándole las condolencias, y poco después del incidente se confirmó que este primer que es Li Keqiang, que no sería pues reconvenido como primer, ni como miembro del Politburo. Lo que le llaman ellos Standing Committee, es decir, la Junta Permanente, que es el cuerpo más poderoso del Partido Comunista Chino. Ahí tienen a Jiang Zemin, del que les hablaba, también pues lo sacaron ya del juego. Jiang tiene 96 años y tampoco no asistió al Congreso. Y parece ser aquí, se comenta, bueno, no parecer, es Wang Huning, que tiene la misma edad que Li, de 67 años, pues sí retuvo su asiento. También hay otro más que lo retuvo. Seguimos, Giselita. Entonces, vean qué interesante aquí cómo van en cola, cómo van saliendo. Creo que esta la tomaste del Wall Street Journal, ¿no? Porque la acabo de ver. Entonces, y vean cómo van en cola los 7 detrás de Xi Jinping. Y aquí alguien comenta de que todo el mundo sabía que Hu Jintao, al que pues defenestraron en la cumbre antes de la votación, deseaba que Li Keqiang, el que le estaba hablando, que ya no va a ser reconvenido como miembro, deseaba que hubiese tomado el lugar de Xi en 2012. Bueno, ahí perdió, pues hoy se la cobra Xi, así de fácil. Entonces, los críticos de Hu lo
lo consideran débil y que fue un presidente sin mucho efecto, que no hizo nada, sobre todo contra la corrupción. Eso es cierto, hay mucha corrupción en los niveles altos de China y eso es uno de los combates que tiene como en su agenda el mandarín Xi Jinping, a grado tal que a la década de Hu Jintao se le llama la década perdida. Por lo menos aquí el Financial Times, contra su costumbre, fue más equilibrado que en otras ocasiones. Bueno, y esa fue la justificación para sacarlo del juego, ¿no? A Hu Jintao, que no había hecho nada eh, eh, contra la corrupción. Y ahora, pues Xi Jinping se crece a un tercer mandato de 5 años. Y no sabemos si va a seguir. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está el liderazgo, vean, ahí están los 6. No se pierdan mucho. Aquí lo importante es que son 7. La otra, ahí vienen aquí los nombres, nada más les repito quiénes repitieron. A ver dónde está. Wang repitió, Shao repitió, y los otros son nuevos, estos 3. Y este que es la estrella ascendente, que es Li Qiang, que fue segundo en muchas partes pues del grupo, ¿no? Y a veces hay grupos, yo siempre manejo esto. Incluso ahora que estuve en Villahermosa, manejé lo del grupo Tabasco. Claro que existe un grupo Tabasco, como existe un grupo Atlacomulco, un grupo Veracruz, pues claro que existe en todas partes del mundo. La gente gobierna con su equipo, ¿no? A los que conocen. Y a ese grupo, sobre todo a este Li Qiang, que viene de Shanghai, ahorita vamos a ver esa relación desde el punto de vista geopolítico. Él pues siempre ha sido su segundo y pertenece a un grupo que se le conoce como el grupo de Xinjiang. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Bueno, ahí los tienen, son los 7, son los que hay que seguir. Ese es el más joven por lo que veo, ¿no? O al menos parece más joven, que es Wang, etcétera. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí hablan de eso que les estaba comentando. Shao y Wang, era lo que les comentaba, fueron miembros del anterior Politburo, en el comité central del Partido Comunista del número 19. Y vean, esto es lo importante, vean, ya vean cómo hay una ubicación, como que gana mucho el sur, yo diría el sureste de China. Si vemos bien las coordenadas, ¿no? Geográficas, Li Qiang, que es el gran vencedor, ya es el segundo, ya empiezan a apuntar. Luego también Cai y Li Shi habían sido jefes del partido en los comités municipales del Partido Comunista en Shanghai. Vean, Shanghai, de ahí viene Li Qiang. El otro, Cai, que viene de Beijing, no podían dejar de lado a Beijing. Y Li Shi, pues viene de Guangdong. Guangdong es muy importante desde el punto de vista, pues es el hub manufacturero, la encrucijada manufacturera. Vean cómo ahí sí se va dando un eje entre Guangdong, Shanghai y 2 provincias aledañas, o una que pertenece a la que pertenece Shanghai, y la otra la que les decía que es de este grupo hoy gobernante. Bueno, y este Ding había sido director de se parece más burócrata, de la oficina general del Comité Central, que curiosamente, aquellos que no conozcan a la tribuna israelita y cómo se maneja los grupos israelíes, que a mí a veces, bueno, me ha tocado, como todo en la vida, ¿no? Me ha tocado dialogar con ellos. Manejan mucho este concepto, parece bolchevique, ¿no? Del comité central. Así que no crean que es nada más de los comunistas, pero tiene origen bolchevique. Bueno, la siguiente. Bueno, yo he tenido la suerte de conocer ahí el Great Hall que le llaman, ¿no? Y vean, ahí está Xi Jinping en medio, 3 de cada lado, ahí están los 7.
Ahí está en el Great Hall del pueblo, ¿no? Que es inmenso, imagine toda la gente que no cabe ahí. Realmente concurrieron 205, pero finalmente no fueron dos, quizás Hu Jintao al final, y el mismo Jiang Zemin, pues ahí tienen a 203. Esa es especulación mía, no lo tomen muy así al pie de la letra. Bueno, ahí tienen. La siguiente, por favor. Que ahí están los siete magníficos de China, pero no hay que perderse, ¿eh? El mero mero, el segundo, que parece ser sucesor de Xi, es este personaje que viene de Shanghai. La siguiente, por favor, Giselita. Es él, nada menos. Le da mucho juego Financial Times y habla precisamente de Li Qiang. Así que apúntenlo. Siempre ha sido su segundo. Nace en Zhejiang, vean, esa es la famosa provincia. Vean, eso es importante. Ha de decir, bueno, está dislocada el equilibrio en China, porque la mayor parte viene del sureste, Guangdong, Xinjiang, Shanghai, y aquí hay una persona de Beijing, pues es la capital. Pero no hay que perder de vista de dónde viene el mandarín Xi, que es Chongqing. Y Chongqing es muy famosa porque de ahí sale uno y viaja a nivel turístico, ¿no? A ver Three Gorges, ¿no? ¿Cómo se traduce lo de Three Gorges? A ver que las tres, no sé, cascadas, creo, no. Es más fuerte que cascadas. Que ahí está, ahí hicieron una maravilla eh, eh, a nivel hidráulico. Y creo que fue Jiang Zemin quien lo inició, porque él era ingeniero hidráulico. Está considerada como una maravilla, ¿no? Y de ahí proviene precisamente, ¿cómo se llama? Las tres gargantas, sí. Nunca, gracias, Chasca, te lo agradezco mucho. The Three Gorges o las tres gargantas, y ahí de esa región es Chongqing, perdón, Xi, que ha tenido altas y bajas, incluso en la larga marcha con Mao Zedong no le fue bien. No en la larga marcha, en la revolución cultural. Y luego se fue a Estados Unidos a vivir, curiosamente, si no me equivoco, en Ohio. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, cuando gobernó Xi la provincia de Zhejiang, a seguir, ya incluso se habla del Xinjiang Army. Bueno, es una metáfora. Él había trabajado en una estación de drenaje e irrigación en su juventud, y cuando gobernó Xi la provincia de Zhejiang, que es muy importante, del 2004 al 2007, el famoso Li Qiang fue su subalterno. Entonces ahí está, se le considera parte del Xinjiang Army de Xi, todos los colegas que provienen de la provincia, que además parece ser que tenía una columna, el presidente, que así se llamaba, ¿no? Era un periódico regional durante la época en que fue gobernador Xi, ahí en Xinjiang. Vean qué importante es esta conexión topográfica de estos personajes. Entonces, en 2013, el mismo Li Qiang fue gobernador de Zhejiang. Vean cómo, bueno, aquí se les fue la E, es la I, debe ser. No sé, ahí lo escribieron, pero lo que es pronunciación china, porque en una le pusieron I y en la otra E. Bueno, yo le estoy poniendo I realmente en todas. Y luego fue secretario del partido en una provincia tan relevante económicamente de Jiangsu. Bueno, Jiangsu es la provincia aledaña a Xinjiang, para que vean que los chinos solo tienen armado. ¿Y dónde está? ¿Qué es Jiangsu? Bueno, yo como conozco toda esa región, pues lo puedo decir con lujo de detalle, pues ahí donde está Shanghai, la maravilla de maravillas, que tiene más rascacielos que Nueva York. Es verdaderamente impactante y es lo más abierto a Occidente, ¿eh? Incluso hay un hotel que hizo un israelí, Cohen, que muchos decían que era contrabandista en un hotel así de la Belle Époque,
Yo tuve el gusto ahí pues iba varios días, estuve ahí, no me acuerdo si una semana o 15 días en Shanghái, valía la pena, porque además es importante que les diga esto, la relevancia de Shanghái en la vida política de China tiene dos características fundamentales. Shanghái solamente, que ahí está su centro financiero, que al final del día va a acabar sustituyendo a Hong Kong, hoy que pertenece allá a China, ¿no? Bajo el modelo de un país, dos sistemas. En Shanghái nace, pues, quien funda la República China, Sun Yat-sen, si no me equivoco, está bien dicho. Bueno, alguien que sepa chino que me corrija, por favor. Y también allí nace el Partido Comunista Chino, en Shanghái. Eso es importante verlo, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo incluso cuando estuve en Shanghái, que fui a dar una conferencia, creo que acompañé a nuestro amigo alemán Hans Dieterich, que es uno de los máximos expertos en marxismo en el continente americano. Y precisamente hubo un momento, pues yo siempre indago, ¿no? Que ahí estuve hablando con las edecanes y resultaba que ellas eran alumnas de marxismo, es decir, se estudia el marxismo como tal. Eso me llamó mucho la atención en Shanghái, que tiene grandes centros educativos. A mí me tocó impartir una conferencia en uno de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, les estoy contando anécdotas para que vean ustedes la relevancia que tiene Shanghái, no es cualquier cosa. Bueno, ahí lo tienen. Entonces aquí ya conectamos Zhejiang o Xinjiang con Jiangsu, que es la provincia donde está nada menos que Shanghái. Y curiosamente, este personaje, Li Qiang, que ya se maneja como el sucesor de Xi Jinping, si es que no sucede algo, siempre, al estilo el impeachment chino, bueno, ya vieron en Gran Bretaña, no duró ni 44 días Liz Truss, la primer ministro. Entonces, pues son cosas cada país tiene su propio sistema de purgas, impeachments, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces, hay que ligar ese triángulo. Yo incluso le agregaría a Guangdong, toda esa parte del sureste, que es fundamental. Yo tuve la fortuna de recorrerlo, pues no recuerdo si en autobús, en tren, etcétera, etcétera. Pero pues, sí lo conozco bien, lo tengo que reconocer. Entonces, vean, aquí critican que Li Qiang no tiene experiencia gubernamental a nivel central. Bueno, ahorita va a aprender, que no se preocupen los del Financial Times. Ya con haber estado en esos tres lugares tiene más que suficiente. Y ahora es el que va a sustituir al primer Li Keqiang, que había sido asociado con su abordaje neoliberal. Vean, y Li Keqiang, el neoliberal chino, vamos a ponerle así, Li Keqiang no estuvo incluido en el comité de 205 personas, en el comité central que fue anunciado el sábado. La siguiente, por favor. Pero ahí viene, aquí hacen como que le baja, diluyen su vino los del Financial Times. Li Qiang, pues imagínense con esa experiencia en esos 4 lugares que les acabo de decir, que eso es lo más abierto al comercio internacional que tiene China, y además con éxito, aunque sean empresas estatales, él no es anti-empresas, todo lo contrario. Por ejemplo, él ahora que estuvo en Shanghái, ya ven, es el centro financiero líder de, de China. Él precisamente estuvo a cargo de, pues, de la colocación de este Star Market, que es un Star Market, se le conoce como al Consejo Bursátil de Tecnología. Es decir, no es cualquier cosa. Es decir, por algo lo escogió Xi. Xi tiene más experiencia
Yo he seguido su carrera en materia militar, y no porque esté en la comisión militar en el Partido Comunista, y de facto todos los secretarios del Partido Comunista Chino forman parte o presiden la comisión militar. Esa es la columna vertebral del Partido Comunista Chino, es el Ejército de Liberación Chino, que en inglés se conoce como PLA, ¿no? People Liberation Army. Y vean, también estuvo a cargo de o supervisó la construcción de una fábrica de Tesla que tomó 10 meses. Entonces es una gente eficiente, aunque ahorita lo critican de su manejo muy estricto en Shanghai en la cuestión del COVID, que pues estuvieron encerrados 2 meses, ¿no? Sin salir. Muchos dicen que es muy drástico lo que hizo. Bueno, ya el tiempo dirá si esas medidas fueron las adecuadas o no. Pero es mucho mejor que todos los charlatanes que hemos tenido en Latinoamérica en materia de COVID, ¿no? Sobre todo los neoliberales formados en la Johns Hopkins. Y entonces, bueno, ahí está, ahí lo tienen. No es visto como antiempresa, pues sería suicida, ¿no? Porque al mismo tiempo en el Congreso Nacional 20 se manejó la apertura china. Curiosamente, en los momentos que en Estados Unidos se está retrotrayendo a nivel, pues yo diría más regional, ¿no? Deja la globalización, se desglobaliza Estados Unidos y se vuelve más regional. Ya saben, se está manejando mucho los términos de nearshore. Nearshore, pues ahí entra México. Quieren que entre Brasil. Bueno, vamos a ver cómo viene la elección este domingo en Brasil. Está apretadísima, ¿eh? Ahora estaba viendo yo el sondeo de France 24. Vean, quienes están siguiendo más que Latinoamérica, y me llama la atención, yo sufro porque quiero buscar cosas de Brasil, aparte que le hablo a mis amigos del Partido del Trabajo allá en Sao Paulo, pero no me quiero ver tan sesgado, entonces sí busco y veo que los franceses y los alemanes son los que están siguiendo más la elección en Brasil, ¿eh? Eso me llama mucho la atención. Entonces hoy France 24, France 24, pues daba un empate técnico entre ambos para este domingo. El lunes vamos a ver los resultados, o al menos que Giselita ordene y hagamos un especial el domingo en la noche. Eso lo tenemos que decidir, ¿no, Giselita? ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena? Podemos hacer un especial el domingo en la noche, no sé qué opines. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Sí vas a tener tiempo? Sí, bueno, ahí está. Entonces ya saben, haremos un especial, Giselita y un servidor, sobre la elección. Es muy importante. Vean, a México nos va a marcar mucho la elección de Brasil el próximo domingo. Ya vieron que Lula ya se pronunció en contra del aborto, precisamente para atraer el voto tan importante de los evangélicos que constituyen el 30% del país. Entonces, yo por eso esos términos de izquierda-derecha ya quedaron muy caducos desde hace mucho. Yo ya soy más topic oriented. Dime el tema y te doy mi opinión. Pero así hablar de un todo en forma holística, izquierda, derecha, eso ya no, ya es muy, se me hace muy anacrónico para el siglo XXI. Hoy tenemos que hablar de tópicos en específico. ¿Está uno a favor de distópico o de el tópico Y? Bueno, ahí tienen ustedes, ya están avisados, ya les avisaremos la hora. Vale la pena, va a tener gran impacto. Lula, hay que decirlo abiertamente, la izquierda mexicana, entrecomillada, quiere mucho a Lula, y obviamente una derrota pues, de Lula podría afectar aquí. Y aunque ya su triunfo tampoco sería tan notable, porque no sería un triunfo pírrico, porque no va a tener gobernabilidad Lula. Aunque pierda Bolsonaro, sí va a haber bolsonarismo, va a ser neoliberal, curiosamente, va a dar mucho que analizar Brasil, y además va a ser, ganó las 3 principales gubernaturas, tiene la mayoría del Congreso y tiene un ejército pues, que lo apoya, él viene
del ejército, es capitán. Y me llama la atención que sus vicepresidentes sean de mayor rango, hayan sido de mayor rango que él, generales. Bueno, ahí tienen ustedes, ya les di un repasito aquí de qué vamos a hacer el próximo domingo en especial. Bueno, ahí tienen, en Shanghai, eso ya lo vimos, lo de Tesla. Bueno, y no es inamigable a los negocios. Bueno, sería una tontería de parte de China. Oye, vean, todo esto, la ideología es importante, uno tiene que tener horizonte, tiene que tener estrella polar, pero otra cosa es la realidad, tienes que vivir con la geoestrategia, y si hay guerras a tu alrededor, son muchos factores lo que hay que tomar en cuenta, la tecnología, la educación, y obviamente la cuestión militar, no hay que perderla de vista. Así son las superpotencias. La siguiente, por favor. Si no, vean Estados Unidos, Rusia y China. Manejen esos 3 conceptos o 4 que les dije, ahí lo ven. Bueno, ahí están. El Xinjiang Army, que el que habla vean, esto se lo reconozco al Financial Times, desde el 2016 ya habían advertido la dinámica del ejército de Xinjiang, esa famosa provincia de China, y hay que reconocerlos, tuvieron toda la razón. Fue un artículo desde el 2016, hace 6 años, muy premonitorio. Pues sí, los británicos alguien conoce. A veces se sesgan demasiado, ¿no? Pero en esta ocasión, fíjense que se equilibran. Yo creo que después de ver la debacle de Liz Truss, pues ya no pueden estar dando lecciones a diestra y siniestra. Bueno, la siguiente, por favor. Y véanlo bien. Este es el mapa que conseguí, no le estoy haciendo publicidad a la Embajada de Estados Unidos, pero llama la atención dónde tiene sus embajadas y consulados Estados Unidos en China. Véanlo, en Guangzhou, muy importante, es el hub comercial. En Chengdu, Chengdu es la capital de Sichuan, ahí están los ositos panda, tiene una comida muy diferente a las otras 8 comidas de China. China tiene en total 9 comidas, digo los que sabemos de gastronomía china y nos gusta. La gastronomía de Sichuan tiene la característica que es muy picante. Incluso sus mujeres se diferencian del resto de las mujeres chinas por ser altas y delgadas. La siguiente, a ver, déjala, Giselita. Entonces, vean, también obviamente tienen una en Beijing, tienen otra ahí cerca en Xinjiang, pero vean, lo que a mí más me llama la atención, vean dónde está Xinjiang, ¿ya lo vieron? Xinjiang, ellos lo escriben con E. Wuhan, ya saben que ahí apareció el brote del COVID-19. Wuhan con un consulado de Estados Unidos. Y obviamente Shanghai. Pero ahora vean lo interesante. Shanghai, ¿ya lo vieron? Pertenece a la provincia de Jiangsu. Yo he tenido la fortuna, yo colaboré con un periódico chino, ya no me acuerdo cómo, creo que se llama Shanghai Times, no me hagan caso, creo que así se llama. Y pues muy generosos, cuando llegué a Shanghai, pues me pusieron carro, chofer, pues son amables los chinos. Son muy ceremoniosos, les gusta mucho el protocolo, el respeto, etcétera. Y pues ahí me lucí porque pues incluso me llevaron a una ciudad cercana que se llama, ahorita estoy haciendo memoria, consta que les hablo de hace 9 años, a la Venecia, pues tenía muchos canales de allá de la región. Y también tienen a Nanjing, que ahorita no quiero hacer recuerdo de Nanjing, pues ahí no solamente se firma la derrota de China en sus 2 guerras del opio, sino que también fue motivo pues de violaciones masivas de una potencia extranjera. No estoy aquí para amarrar navajas con nadie, dejémoslo así. Lo único que quiero dejarles, vean, es la provincia de Jiangsu. Yo la recorrí en carretera y por tren bala, porque pasa por Nanjing, el tren bala que nos lleva a Beijing. De eso también sí me acuerdo. Y luego tienen en Jiangsu, pues Shanghai, que se come a media China, ¿no? Y
en términos financieros. Y luego, debajo de Shanghái, es decir, su frontera sureña, ahí está Zhejiang, de donde viene todo el grupo hoy gobernante de este Politburo y su conectividad que tienen con Guangzhou. Ahí lo tienen, es muy importante. Ahí tienen Guangdong. Si no me equivoco, que alguien me corrija, por favor, estamos hablando del antiguo Cantón, que en México conocemos mucho a Cantón por la comida cantonesa, pero en realidad ya nadie maneja ese término. La provincia se llama Guangzhou y creo que la capital es Guangdong y si no me equivoco es Cantón. A ver, alguien ahí que nos refresque la memoria, por favor. Ya ven que hoy tenemos que ser interactivos. Pero vean, nada más con el simple hecho de ver cómo la embajada china mueve sus fichas y los consulados, perdón, las embajadas de Estados Unidos y la embajada y sus consulados se manejan en esta parte oriental de China, pero no quiten el dedo del renglón del eje Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Guangzhou, ¿sí? Bueno, a mí ya se me hizo muy tarde aprender chino. Parece ser que toma 6 años, pues una materia pendiente para mi próxima metempsicosis. Aquellos que creemos en la... Fernando, a ver, ¿qué dice? Guangdong es Candong. Ah, te lo agradezco mucho, Fernando Andrés Salazar Fernández. ¿Ya ven? Guangdong es Cantón. ¿Ya ven? Ese es lo bueno de viajar. A veces el viaje refresca la memoria. Bueno, la siguiente, y ya le dije a Giselita que se fue a aprender alemán a Alemania, que hubiera aprendido mejor chino. Dice que sí, lo va a aprender. Son 6 años, Giselita, así que prepárate. Aparte que bueno, ahí iba a decir una cosa, pero mejor me paro. Bueno, ahí tienen la idea del Politburo Tapartita, es mantener al Partido Comunista Chino invencible. Y vean, dice, un partido, eso lo dijo en su conferencia de prensa, es invencible cuando está comprometido a su autorreforma. Escuchen, escuchen, a pesar de que haya tenido un pasado glorioso. Imagínense partidos que no tienen pasado glorioso y no hacen reformas. Pues hoy tienes que reformarte continuamente. Y yo lo que vi y noté está el tema de la tecnología. Por primer nivel, la tecnología de la información, la inteligencia artificial, los chips, esa es hoy el núcleo de un partido moderno. Desgraciadamente en México andamos en pleitos caníbales, desgraciadamente, y no veo a nadie que esté tocando el tema de la tecnología. Pues aprendan de los chinos. Bueno, entonces aquí habla el mismo Xi, que el partido que lleva 100 años, el más grande del mundo, pues sí, obvio, será más vigoroso a través de la autorreforma y será, bueno, yo le traduciría así como columna vertebral para que el pueblo chino pues dependa de él todo el tiempo. Y aquí dijo que el partido siempre debe actuar para el pueblo y consagrarse al pueblo. Vean, estos que hablan mucho de populismo y andan, China es un país populista. Yo tengo un capítulo, a ver ahorita si me levanto y lo busco, creo que sí lo tengo a la mano, no sé, ahorita lo vemos, que acabo de hacer, me tocó hacer el primer capítulo, esa sobre el populismo, que contribuyó el embajador de Alemania, que le molestó mucho a Krause, me dijeron, pues sí, pues él no entiende esos temas. Y luego pone a Loretito ahí a que le lave los callos, pues imagínense, dos ignorantes, que no se ponen a hablar de temas que no conocen. Yo ahí me hicieron el honor de ponerme en primer lugar y ahí se puso Krause a boicotear mi libro ahí en el Colegio Nacional. Y ahí yo hago, realmente en México le han dado una pésima connotación, pero en realidad ya vieron Calderón y Zedillo, que son lo peor de lo peor, despotricando contra Andrés Manuel, que es populista. Ojalá fuera populista Andrés Manuel. Yo recuerdo cuando igual Peña se fue a una cumbre del NAFTA en ese momento, todavía estaba vigente antes del TEMEC, y
El Peña, que le dieron a leer, ni sabe qué significa ese término, seguramente se lo dio el Itamita Videgaray, despotricó contra el populismo. Y el presidente Obama de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Dos países que les cito, que donde ponen el populismo en su... Lo que ves aquí le han hecho mala fama. Y Obama le puso una filípica, para no decir una palabra más fuerte, al Peña. No, 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 no. Creo que duró 5 minutos. Dice, si creer en la justicia social es ser populista, yo soy populista. Si creer en el avance tecnológico de un país es ser populista, yo soy populista. Y así se siguió Obama. Le puso una regañada. Creo que Peña ni se dio cuenta, pobrecito. Ya lo verán. Búsquenlo, aquellos que les gusta investigar. No, hasta pena ajena me dio. Bueno, yo ahí luego les pondré, a ver ahorita si tengo, mientras habla Giselita, a ver si busco el libro. O tú, Giselita, a ver si lo encuentras, tú que eres muy buena. Tengan mucho cuidado. Incluso la palabra populista nació de un movimiento antizarista en Rusia. Es decir, no crean que en Rusia, China y India, Estados Unidos, ya les dije 4 de las 5 principales potencias del mundo, ¿no? Tiene mala fama el populismo, todo lo contrario. En México, todo el grupo de Jan González, el grupo atracó mucho, le empezaron a pegar al populismo y ya lo han dejado como moda, pero ni lo entienden. Yo realmente así juntos, a Krause, bueno, Loretito lo sabe al Krause, a Calderón, a Cedillo y a quien quieran del grupo Atracomucho, que me los pongan enfrente y hablamos de populismo. Cuando quieran. Obviamente buscamos un moderador decente, ¿no? Sí, no uno tipo Loretito, ¿no? Que le lame los calles a sus amos que lo financiaron. Bueno, ahí lo tienen. La siguiente, por favor. Ese sí había que decirlo porque en China no crean que la palabra populista tiene mala fama. Ya quisiéramos ser populistas como los chinos. Populistas en Estados Unidos es un movimiento populista. Obama, él se inspira mucho de ello, al menos eso dijo, ¿no? Rusia, India, pues, no sé por qué. Pues oye, son los que están a favor del pueblo, que no les gusta el pueblo. Entonces ya Andrés Manuel, porque dice pueblo, ya le hicieron populista, pero no tiene las características de un verdadero movimiento populista todavía, porque realmente Morena y la 4T están en una fase de transición. Bueno, y vean, este señor Zhang Shuhua, que es director del Instituto de Ciencias Políticas de la Academia de Ciencias Sociales de China, y eso es importante, dice, enfrente, cito, de un ambiente muy complejo, o cada vez más complejo a nivel internacional, especialmente, escuchen bien, cuando los sistemas políticos occidentales se están deteriorando. Hoy estaba viendo el tracking poll de Biden, se está desplomando, tiene una aceptación del 20 y pico y un rechazo del 40 y pico. Ahí búsquenlo en Rasmussen, que para mí es el mejor tracking poll de Estados Unidos. Hay otros que les gusta ver a Arreola y ¿cómo se llama y al Cero Gómez. Bueno, allá ellos, ¿no? Cero Gómez le daba a Peña 1000% en las encuestas, imagínense. Y ahorita ya sabemos el Arreola con quién está vendido, ¿no? Y ya lo cacharon ahí lavando en Suiza, se lo sacó la política online, MX. Bueno, ahí tienen ustedes, es importante ver que ya los países occidentales tienen un fuerte deterioro en sus sistemas políticos. Y muchos países en Occidente ya no son capaces de elegir a líderes con un desempeño profesional. Pues vean, Italia, Francia está en impasse, o en impasse, para decirlo profesionalmente en francés, entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Gran Bretaña, véanlo, Estados Unidos, va a estar tremenda la elección el 8 de noviembre, etcétera. Entonces aquí dice, vean, nosotros todo lo contrario, el Partido Comunista Chino tiene un fuerte liderazgo, lo cual muestra la capacidad para organizar
unirse y ejecutar. Ahí lo tienen. Y aquí cita Global Times a los expertos, había que citar a Global Times, ¿no? Portavoz del Partido Comunista Chino. La autoridad política, la consistencia y la certeza del liderazgo son importantes. Lo vuelvo a decir, autoridad política, consistencia. Hoy ve uno cada inconsistencia, incongruencia y coherencia y absurdez, aunque no existe el término, lo absurdo, y la carencia de certeza. Entonces ahí el liderazgo se vuelve muy importante para una superpotencia, para prevenir el riesgo y manejar la crisis en un mundo turbulento. De ahí, a mi juicio, viene este Politburó, que es, bueno, yo lo bauticé así, como un gabinete de guerra. Dentro del Politburó, pues tienen que estar listos. Pues vean cómo está el mundo. Hay una guerra en Ucrania, ahorita, que ya tiene repercusiones en los 4 rincones del planeta. Entonces, aquí los expertos comentan que el Partido Comunista Chino, conste, yo no soy comunista, no van a saber, Jalife ya se volvió comunista. Yo soy pero si viviera en China, creo que sí, ¿por qué no? Le da ventajas cruciales a China para superar los desafíos en el futuro y ganar la fuerte competencia y confrontación lanzada por algunos países. Bueno, en clara alusión, ya saben a quién, a Estados Unidos. La siguiente, ya estamos por acabar, ¿no, Giselita? Bueno, vean, yo desde el 2012, hace 10 años, ahorita está muy de moda la trampa de Tucídides, ya saben, Tucídides es el que es el autor de la Guerra del Peloponeso, parece ser es el mejor libro jamás escrito sobre guerra, una guerra que duró prácticamente 30 años, yo diría es la primera guerra a los 30 años, 33 años, ¿no? Pero vamos a ponerle por ahí del siglo V antes de Cristo, donde nadie lo dice. Esparta le ganó a la democrática Atenas, es decir, un país visto en el prisma muy banal, simplón, del siglo nuestro XXI, pues Esparta sería un país totalitario frente a Atenas, la democracia. Pues perdieron, así para acabar pronto. Les ganó Esparta a Atenas y pero eso curiosamente me llama la atención, en Occidente nunca lo dicen. Nosotros lo que hemos tenido suerte de viajar a Grecia, haber estado en Atenas, en Tesalónica, pues nos imbuimos de su historia in situ y no leyendo propagandas. Entonces, y vean, yo citaba ya desde el 2012, hace 6 años, al general Martin Dempsey de Estados Unidos, que advirtió sobre el peligro de caer en la trampa de Tucídides. Está muy de moda en los círculos del Partido Demócrata, sobre todo en Harvard, con Graham Allison. Ahorita lo vamos a ver, ahorita les muestro el libro, que es decretar la guerra simplemente por temor al poder ascendente de China. En su historia de la guerra del Peloponeso, el genial Tucídides, siglo V a.C., redactó que lo que hizo la guerra inevitable, sí, fue el crecimiento del poder de Atenas y el miedo que esto provocó en Esparta. Sí, pero la que invadió a Esparta fue Atenas, que no se nos olvide. Yo mismo me autocorrijo para que vean. La siguiente, Giselita. Pues ya traigo el training de la dialéctica, ¿no? Y ahí está el libro Graham Allison, Destined for War. Ahí lo tienen. A ver, lo haces más grande. ¿Puede Estados Unidos, qué dice el subtítulo? ¿Pueden Estados Unidos y China escapar a la trampa de Tucídides? Pues ya les dije que se trata. Está muy de moda. Hay que leerlo. Yo creo que sí, es obligado leerlo. Pero tampoco hay que comprarlo así al pie de la letra. Hoy, desgraciadamente, una trampa. En la época de Tucídides no habían bombas nucleares. Hoy, por eso no me gusta a mí esta extrapolación muy simplona. Hoy hay que pensar nuevas cosas. Hoy en la época nuclear, cuando están a un segundo, y eso dice el boletín de los científicos estadounidenses, están
aún segundo una guerra nuclear Estados Unidos y Rusia, pues tienen que pensar de otra manera Estados Unidos y China. Los tres grandes tienen que saber acomodarse a la nueva realidad geoestratégica, es mi muy humilde opinión. La siguiente, Giselita, creo que ya acabamos, ¿no? Y vean, esta es más real, es del 21 del año pasado, este lo hace un importante asesor del Pentágono, Elbridge Colby, y maneja The Strategy of Denial, la estrategia de la negación, como la defensa de Estados Unidos en la época, cómo se debe manejar la defensa de Estados Unidos en una época de conflicto de las superpotencias. Bueno, está más avanzado, obviamente, que el extrapolar lo que pasó en el siglo V antes de Cristo. Y se me hace tremendamente banal hacer eso. Es importante leerlo. A mí realmente le agradezco el libro de Graham Allison haberme refrescado la memoria para releer la Guerra del Peloponeso, que es obligado. Yo me acuerdo en una ocasión, se los digo como anécdota, el que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, que yo nunca he ocultado que me llevaba muy bien con él y era muy inteligente y muy culto, pues había estudiado, si no me equivoco, en Princeton, y discutíamos, solíamos discutir, pues era yerno el doctor Velasco Suárez. Entonces, pues yo fui uno de los alumnos. Dicen, lo dice la misma familia, es que no quiero usar el término sobresaliente. Favoritos, vamos a poner favoritos del doctor Velasco Suárez. Porque yo manejaba endocrinología, psiquiatría, y eso le encantaba al doctor, que era muy inquieto en el conocimiento. Y precisamente con Camacho Solís, creo que sabía de memoria la Guerra del Peloponeso, ¿eh? La conocía muy bien. Bueno, la siguiente, por favor. Y creo que aquí acabamos, ¿no, Gisela? Ah, bueno, y vean, se los recomiendo ampliamente. Detrás de todo lo que hay del Politburo, uno de los factores está la guerra de los chips. Vean, les cito este artículo. Aquel día se lo dije a mis alumnos de posgrado. Es obligado que lean, sobre todo aquellos que se quieren meter al tema de los chips, a los semiconductores, tienen que leer ese análisis del World Socialist, que es buenísimo. Es un portal trotskista, olvídense de la cuestión ideológica, se la saltan, o que les entre por un oído y se les saca, bueno, si es que no son trotskistas, yo no lo soy. Entonces, pero respeto que son muy inteligentes. Entonces, y hay que leer a los inteligentes. ¿Para qué lea un tonto que es de mi ideología? Pues no me sirve de nada. Entonces, precisamente Peter Simons acaba de escribir en WSWS de que los recientes controles paralizantes, por eso le llama crippling, de las exportaciones de Estados Unidos de chips avanzados a China, que es un golpe muy fuerte. Yo creo que próximamente tenemos que ver cómo está esto de los chips de nueva cuenta, porque ya escaló una fase más esta confrontación de Estados Unidos con China, a grado tal que hoy hasta en varios rotativos de Washington comentan de que China tiene la ventaja ya en misiles hipersónicos, que va más allá de la velocidad del sonido, que ya ganó a Estados Unidos en ese rubro, y esto se debe a los chips avanzados que importó China de Estados Unidos. Bueno, sea lo que sea, sí les recomiendo ampliamente este artículo, pero más que nada, lo que quiero dejar en claro es que gran parte de la llegada de los 7 magníficos, entre ellos obviamente la reconducción del secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, tuvo mucho que ver esta guerra de los chips. Bueno, listo, Giselita. ¿Quieres? Bueno, ahí están las fotos que les prometí. Aquí estoy frente a donde se celebró hace 9 años, el palacio, el Great Hall of People, of the People. Obviamente es un palacio populista, dirían aquí los
neoliberales que fracasaron rotundamente en México. Y aquí estoy enfrente, este fue en la mañana, ahí estoy en donde está el mausoleo de Mao Zedong, aquí estoy, ahí me tienen. A ver, otra más, creo que tenemos otra más. Ahí es la plaza de Tiananmen. Y esto ya estaba ahí en la noche, vean, si se dan cuenta, estoy ahí mismo. Lo ves que pues entré, era la ciudad prohibida, pues ahí me pasé todo el día. Y aquí ahí estoy en la plaza de Tiananmen. Ahí precisamente está el Great Hall, véanlo, aquí de parte izquierda. Bueno, moraleja, no solamente hay que leer, estudiar, hay que también viajar y hablar con los actores. Sí, porque es muy fácil hablar desde lejos, sin conocer a los actores, sin haber visitado China, etcétera, etcétera. Y nada más leyendo refritos. La siguiente, creo que ya estamos, ¿no, Gise? Gracias. Bueno, a ver, ¿qué quieres aportar, Giselita? Bueno, yo leí varias cosas de análisis sobre este hecho de China en Estados Unidos. La gran mayoría mencionaba el conflicto, bueno, que Xi se apodera del control del Partido Comunista y que va a haber un conflicto dentro del partido porque, pues bueno, ya no hay como este balance de poderes. Más que nada se centraban más en eso, que Xi retomó demasiado el poder y que no le dio a las demás facciones del partido algún tipo de poder. Pero National Public Radio hizo análisis más equilibrados y más interesantes. Primero que nada, pues sí, bajo su visión o la visión de Estados Unidos, se me hizo interesante que les subrayan mucho el hecho de que Xi sale más empoderado que nunca de, de este Congreso. Después mencionan lo que tú ya también mencionaste sobre quiénes son los nuevos miembros permanentes, bueno, de este comité del Politburo, que todos ellos han trabajado con Xi y han sido leales a él. Ese también es uno de los puntos importantes que se mencionan o que se subrayan mucho en los análisis de Estados Unidos. Y bueno, también mencionan dos cosas importantes. Mencionan que en los próximos años ya dan por hecho que ya hay una reelección de Xi como primer ministro de China. Mencionan también que el enfoque de Xi ya no va a ser en política interna, ya se va a ir más a cuestiones de política externa y subrayan también mucho la práctica de una visión de rejuvenecer a la nación china. Em, Esta política que es la que tiene como eslogan Xi para su siguiente mandato. El otro punto es que ellos ven, o desde la óptica de Estados Unidos ven, que va a intensificarse el el conflicto sobre los chips, ya que también en esta nueva era de Xi está buscando em, mayores incentivos a, por ejemplo, los chips o todo este proceso de fabricación. Entonces mencionan que tanto China se va a enfocar más en apoyar o integrar esta nueva industria nacional. Estados Unidos se va a enfocar en desacoplarse de la cadena de suministro de China, lo que va a incentivar una mayor o más, sí, una mayor guerra de chips entre ellos dos. Esos son como las dos visiones que yo encontré rescatables de Estados Unidos sobre el análisis sobre este acontecimiento en China. Ah, muy bien. Bueno, cabe señalar que Xi Jinping tiene 69 años, ¿eh? Es importante, es decir, si hay un golpe, si vemos Jiang Zemin, ¿cuántos tiene? Casi 90, ¿no? Si no me equivoco, ahí la pusimos al inicio. Ujú. Hay alguien que nos ayude y nos diga. Hu Jintao tiene 79. Estamos hablando de 69 a 79, son 10 años de diferencia. Y con Jiang Zemin, que alguien nos ayude, porque además lo pusimos. Si no me equivoco, puse 90 o 89. Pues estamos hablando 20 años de diferencia, una generación. Es decir, sí entra una nueva generación en el poder. Yo no quitaría el aspecto, yo lo vería más plural, ese Politburo, Giselita,
vería el aspecto militar que siempre ha tenido Xi, que obviamente, si ustedes se dan cuenta, cada 5 años, a ver, 96, imagínense, no, o sea, al revés, nada más voltean la edad de, de Jiang Zemin con la de Xi. Estamos hablando, pues, ¿qué? 70, casi sí, una generación, definitivamente, de diferencia. David de la Mora, te lo agradecemos, David. Bueno, entonces, cada sí, es decir, los chinos han tenido, si ustedes lo ven, bueno, a mí me ha tocado no solamente conocer, leo mucho sobre China, desde Mao Zedong, que lo visitan Nixon y Kissinger al inicio de la década de los 70, lo visitan a él y a Zhou Enlai. Zhou Enlai era muy importante en el esquema como primer ministro, que se había formado curiosamente en Francia. Antes los comunistas chinos se formaban en Francia. Igualmente, Deng Xiaoping, que es el que consideran el padre de la reforma en China, también se había formado en Francia. Y luego ya empezaron a formarse en Rusia. Es importante. Y el único, sería cuestión de ver de nueva cuenta su biografía de Xi, que había ido a Estados Unidos por la cuestión agrícola, era Xi Jinping. Se había ido a Ohio, si es que no me equivoco el lugar. Bueno, pero vean, aquí lo que hay que ver es que los chinos trabajan a largo plazo, no son inmediatistas como Occidente. Están ahí viendo quién gana el poder y andan en linchamientos cavernícolas y caníbales, entonces, como ya saben dónde, ¿no? Entonces, ellos tienen una visión de largo plazo. Eso es lo fundamental con ellos. Ahorita, por amigo que estaba leyendo los medios, sobre todo el Wall Street Journal y Bloomberg, antes de iniciar con ustedes, pues le pegan a China que bajó su Producto Interno Bruto, que no sé. Sí, pero no hablan de la producción industrial, que esa sí subió, esa no lo dice. Y hablan que la bolsa cayó 30%, sobre todo dolarizada. Todo es cierto, pero cuando venga el rebote va a ser brutal, brutal. Y no tarda, estamos hablando de 2, 3 años. Al menos que haya una guerra, entonces ahí ya estamos cambiando los parámetros de medición. Pero ellos cada 5 años tienen un proyecto, ¿saben? Y ustedes lo ven, por ejemplo, cuando muere Mao Zedong ¿qué? 1996, pues entra, creo que sí, ¿no? 1996. Si alguien sabe que me corrija. No, a ver, no, 1976, se aseguro. Inmediatamente después de que lo visitaron Kissinger y Nixon, 1976, muere Mao Zedong, entra la revolución cultural, ahí todo un marasmo interno, y luego quien gana la partida es Deng Xiaoping con la formulación de sus famosas reformas. Y ahí, obviamente, en 2 periodos de 5 años, uno cada de 5 años, 10 años en total, ahí es donde empuja a la reforma de este capitalismo de Estado, que es China. Y luego de Deng Xiaoping, pues entra Jiang Zemin, un ingeniero eléctrico, que si no me equivoco, a él le corresponde esa famosa presa de los Three Gorges o de las 3 gargantas, como ya nos corrigieron. Y luego viene Hu Jintao, que cumplió su misión. Desgraciadamente, pues se habla de esa década perdida por tanta corrupción. Entonces, ahorita llega Xi, los últimos 10 años, los más recientes 10 años, son más de corte militar, pero muy tecnológico. Eso no hay que perderlo de vista. Ya están en la alta tecnología, porque ya están en la cuestión espacial, ya llegaron al lado oscuro de la Luna, que nadie lo ha conseguido, ya están ahora en la cuestión del planeta Marte, etcétera, etcétera, y están en la jugada de los... curiosamente, el talón de Aquiles de ellos son los semiconductores o los chips, eso también hay que reconocerlos, pero lo que es en misiles hipersónicos ya rebasaron a Estados Unidos. En inteligencia artificial, lo dice el Pentágono, le llevan una ventaja de 15 años. Y ahora vamos a ver cómo se va a resolver esta
guerra de los chips. Hay cosas muy interesantes, muy novedosas. Yo estoy haciendo mi hilo. Conforme leo algo importante lo voy guardando y les prometo hacer, antes de que finalice el año, les prometo hacer cómo está la situación hoy de la guerra de los chips entre Estados Unidos y China. Pero lo que quiero llegar, este nuevo mandato de Xi Jinping, que ya dura más de los 10 o 2 mandatos acostumbrados que hemos citado, tanto con Deng Xiaoping, tanto con Jiang Zemin, tanto con Hu Jintao, aquí vamos a entrar a 15 años. Por eso se habla de que tiene un gran poder en relación a Mao Zedong. Que acuérdense, si no me equivoco, la larga marcha de China, de Mao Zedong, que es en 1949, y él se muere en 1976. A ver, que alguien nos corrige, nos diga cuántos años son. Entonces sí duró mucho Mao Zedong, pues por eso le llamaban el gran timonel, etc. Pero sí, lo que les quiero dejar claro, si es que algo debe quedarse de esta charla interactiva, es de que los chinos piensan por etapas, teniendo su largo plazo. Tienen su estrella polar, tienen su ideología, pero en el camino hacen ajustes. Pero más que nada, cada etapa refleja el momento dinámico, geoestratégico y tecnológico del país. Y ya no se diga el comercial. Es lo que no hay que perder de vista. Esa sería, a mi juicio, la gran lección, al menos que yo retuve de, pues ya imagínense, pues estamos hablando de 73 años de que estamos leyendo sobre China y de hace 9 años pues que tuve la fortuna de visitar China de mi propio pecunio, ¿eh? No soy como aquellos que ahorita toda esta bola de, bueno, ¿para qué les digo? De legisladores, entre comillas, que se llevaron a Ucrania, ¿no? Habría que ver ese financiamiento de dónde salió. Se ponen a tomar partido y están incitando una guerra nuclear sin saber de qué se trata. Imagínense la irresponsabilidad de esos legisladores de la oposición. Bueno, empecemos ya con las preguntas y respuestas. Espero que hayan muchas. Nadie me ha dado a ver, aquí lo sacamos. Mientras me haces la primera pregunta, a ver, 1976 menos 1949, que es lo que duró, 27 años. Entonces, si lo dividimos entre 5, nos da, pues sí, 5 turnos, más de 5 turnos, casi 6 turnos de Mao Zedong. A ver si Xi Jinping querrá hacer lo mismo, ya veremos, ¿no? Por lo menos ya va a llevar 3. Le faltarían 2 y media más. Bueno, la siguiente. Empecemos con las preguntas, Cicelita. Y a ver si encuentro mi libro ese, el populismo, así rápido. No lo encontré. A la mano. No. Ahí luego hay que hacer un programa sobre populismo. Ok. Yo creo que sí vale la pena este debate, porque hay mucha desinformación. No lo encuentro a la mano. Alguien me lo movió acá. Hoy lo tenía. Pero ahí lo pueden buscar, populismo. Lo editó el Colegio de México. Ahí está el embajador de Alemania. A mí me dieron el primer lugar, lo cual les agradezco. Krause mandó recoger los volúmenes en el Colegio Nacional. Estaba aterrado que me hayan invitado. Pues, si no sale en el Colegio Nacional, pues sale en la UNAM. ¿Cuál es el problema? Donde él no puede dar clases. Ni él ni Goodman. Lo sacan a patadas. Bueno, la siguiente, o la primera pregunta, por favor. Primera pregunta. Mencionan, doctor Jalife, tras la confirmación de un nuevo comité central que es más nacionalista, ¿cómo será su relación con sus países vecinos, especialmente con India? Mira, esa es la gran clave. Yo la veo dinámica, no puedo dar una opinión así tajante. Estoy viendo muchos movimientos alrededor de todo lo que significa India, ¿eh? Hay que ser muy cuidadosos.
acabo de leer un artículo de Lyukhanov, que es así el máximo pensador con Alexander Dugin. Alexander Dugin es más geoestratega de corte filosófico, y Lyukhanov, escribe con Y, Lyukhanov, OV al final, hablando de la importancia de los BRICS, la importancia que acaba de tomar los BRICS, que es un concepto que nace de Goldman Sachs, imagínense. Yo he seguido mucho lo de los BRICS. Y que de repente toma un impulso único cuando Arabia Saudita recibe al presidente de Sudáfrica, que forma parte de los BRICS, y dice que quiere formar parte de los BRICS. Y también Argentina quiere formar parte de los BRICS. Y luego por ahí se manejó que México quería formar parte de los BRICS. Y ahí vi algo raro por ahí, porque alguien sacó esa nota de que México quería. El presidente, hasta donde yo sé, López Obrador nunca manejó eso. Y al revés, luego la Cancillería, con Marcelo, manejaron que ellos no estaban pensando en entrar a los BRICS, que es un acto acrobático difícil, porque tenemos un acuerdo de 17 años, o más, no sé, o menos. Hay alguien que me corrija cuánto va a durar el TEMEC, que ya sustituyó al NAFTA, ¿no? Al TLCAN, al Tratado de Libre Comercio. No es fácil por la situación sui generis de México. Acuérdense que en política y sobre todo en geoestrategia hay ritmos, hay un ritmo propio. Ahorita, por ejemplo, vean los BRICS. ¿Cuántos años llevan los BRICS? Bueno. Y de repente, ¡paf!, toma un ritmo inesperado con Arabia Saudita que quiere formar parte. Y ya hay una lista de países, sobre todo aliados o exaliados de Estados Unidos, en el Golfo Pérsico, las petromonarquías, que ya quieren formar parte de los BRICS. Bueno, ¿cómo les estoy contestando? Ahí India tiene que sopesar. Primero, que no caiga en el juego de los enemigos de China, que les están amarrando navajas pues, para que se maten por la situación de Cachemira. Yo siempre se lo he dicho a mis amigos chinos, abiertamente, cuando he conversado con ellos. Una ocasión me preguntaban, ¿y tú cómo resolverías, como si yo resolviera cosas, hágame el favor, el asunto con India? Pues que China tiene que ser generosa con India. Pues, un país a ese nivel, a ver, ¿qué le vas a dar a la India para que no se te vaya del lado anglosajón? Bueno, el momento, y ojo, en que el nuevo primer ministro británico es de origen hindú, no dije indio, hindú de religión, conste, que es el partido gobernante en la India, con el Bharatiya Janata Party, que es un partido fundamentalista hindú. Claro que ahí hay una cierta discriminación contra los musulmanes, que son alrededor del 10 o el 15%, depende de quién haga las estadísticas, en un país de 1.300 millones de habitantes. ¿A qué quiero llegar con esto? La llegada, y hoy me lo decía un amigo geofísico muy inteligente, que obviamente no voy a decir su nombre, para protegerlo, muy inteligente, que me comentaba, oye, esto le beneficia al mundo anglosajón que pongan a un hindú. Sí, quizás sea un coqueteo con India. Siempre, acuérdense que Gran Bretaña fue un país colonial en la India y hay una gran relación. Dicen que lo único bueno que dejó fue el idioma inglés. No me quiero meter en ese debate. A lo que quiero llegar es de que tampoco hay que perder de vista que Kamala Harris, la mamá de Kamala Harris, es hindú. Ya no estoy usando indio, que conste muy bien. Bueno, no lo estoy usando a nivel ciudadano, lo estoy usando a nivel religioso. Claro, el papá de Kamala, la vicepresidenta de Estados Unidos, era haitiano, pero la mamá es hindú. Y ella tiene hasta la tez
con el color característico de que son genios, los hindúes son genios. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que estamos en un momento muy interesante donde India se está volviendo, para mí ya es una superpotencia. No es del nivel de Estados Unidos, Rusia y China, pero está inmediatamente después. No dudo en ponerla inmediatamente después, sobre todo cuando hacemos las clasificaciones de qué es el poder, cómo se clarifica y se clasifica a un poder. Tiene todas las virtudes para ser superpotencia. Ya a mi juicio sería la cuarta del mundo. Es mi muy humilde opinión, lo podemos poner a discusión. Bueno, ¿a qué quiero llegar? De que la India hoy, pues la tienes que tratar como superpotencia. Rusia lo hace muy bien. Las relaciones entre Rusia e India son de primer nivel. No se vayan a equivocar por ahí. Incluso el gran Primakov, Evgeny Primakov, ex primer ministro de la, pues ya vapuleada URSS, que luego se volvió Rusia balcanizada, hablaba del RIC, Rusia, India y China. Ya alguien puso a Brasil, está bien, para jalar al famoso RIC, que es el núcleo que condensa el poder en Eurasia. Hay que ver muy bien eso. Entonces ya entra Brasil y le da una dimensión. Y Brasil, que tiene una conectividad en el Atlántico Sur con Sudáfrica, nada más vean un mapa, y a través del Atlántico Sur, y con la India a través del Océano Índico, entonces se incrusta a Sudáfrica. Y hoy Sudáfrica, siendo un país africano, pues llama en una visita a Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, invita incluso a que Arabia Saudita forme parte de los BRICS. Esto es una bomba, así, de ese tamaño, porque ya se están rehaciendo y reacomodando las nuevas alianzas a nivel mundial. Desgraciadamente, pues eso lo cito en mi próximo libro que sale en 15 días, la primera guerra híbrida mundial en Ucrania, la fractura de la biosfera, pues sí, hoy estamos viendo los dos bloques de los que ya he hablado en extenso, la bipolaridad regional, ya lo saben, por un lado lidera o encabeza Estados Unidos, por otro lado están Rusia y China. Ahora, India, y vean, tienen un canciller muy inteligente, ya que el día le puso un frenón a los europeos para que no le estén dictando ahí en forma condescendiente, los estén moralizando. Igual el sheikh, que hoy es presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, igual paró en seco a Borrell. Bueno, no me quiero meter, no estoy para amarrar a navajas. Ahora que yo soy también eurófilo y eurocéntrico, y yo estoy a favor de que Europa recupere el sitio que se merece. Entonces tampoco voy a abonar en eso. Entonces, en resumen, para que vean que no es fácil, yo veo en movimiento la cuestión de la India. India se tiene que asumir ya lo ven, ellos ya hablan de la nueva Asia como superpotencia. Entonces ya cuando es superpotencia, pues ya los demás países tienen que acoplarse y no le van a dictar sus cánones y cañones. No sé si esto pudo contestar. Es una respuesta que se está dando, es decir, no puedo ser tajante, es muy dinámica, pero yo veo que India está jugando más su rol de superpotencia y sería un gravísimo error que chocase con China. Y el error sería de ambos. Entonces, ambos tienen que ceder en la región de Cachemira, negociar muy bien, y ahí el gran rol para amortiguar el choque entre ambas potencias de Cachemira, sumado con Pakistán, que es gran aliada de China. Curiosamente, las tres con bombas nucleares. Es Rusia. Es la que puede, a mi juicio, amortiguar pues este choque que desean los sucesores de Sir Halford
Mackinder desde 1904. Muy bien. Otra, Giselita. ¿Cuántas tienes? Ya para irme más rápido. Hay varias preguntas. Bueno, ¿tú quieres decir algo sobre esto que dije? No, vamos con la siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿cree que Xi Jinping estratégicamente se esté preparando junto con Vladimir Putin ante la inminente guerra civil y caída de Estados Unidos y por eso su reelección? Tienen en el radar eso, sin duda. Y están esperando la elección del 8 de noviembre. Curiosamente, fíjate, ahí los intereses de China y Rusia difieren, hay que decirlo abiertamente. Pues yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Sorry. A Rusia le conviene la llegada de los republicanos y a China, para China son menos peores los demócratas que los republicanos. Con matices, lo dije así, una respuesta muy rápida, pero no necesariamente son los mismos intereses. Ellos obviamente cuando tengan su complementariedad, pues ahí se tendrá que ajustar, va a ser al revés. Quienes se van a tener que ajustar a la realidad de Rusia y China como asociados o socios, como le quieran poner, estratégicos, son los republicanos y o los demócratas. Pero hay que esperar el 8 de noviembre. El 8 de noviembre en Estados Unidos define la guerra de Ucrania, define muchas cosas en México y define, sin duda alguna, el camino hacia el nuevo orden mundial que necesariamente e imperativamente tiene que ser multipolar o no lo será. La siguiente. Ok, esta pregunta es sobre demografía. ¿Tú no quieres contestar algo de la otra? ¿De la de Rusia y China? Sí, un comentario complementando lo que tú dijiste sobre la de Rusia y China, es que el análisis que hace China es de largo plazo, como tú ya también lo mencionaste, es una política de largo plazo que tienen ellos, es un proyecto que ven a Estados Unidos y creo que ellos ven este cambio que va a haber en materia económica, en donde ellos ya van a ser las potencias y lo ven en un largo plazo y ven como toda una política de Estado a largo plazo para prepararse a ese cambio. Mientras que en Estados Unidos la política es más a corto plazo, la política la ven más inmediatista y ellos, Estados Unidos no creo que esté teniendo una respuesta clave para poder hacer frente a sus problemas internos, ni mucho menos a los problemas que en 1 o 2 años se va a enfrentar, como los que ya está haciendo con China y con Rusia. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es sobre, demografía, y mencionan: "¿Qué tan importante será el factor de la reducción de natalidad que enfrenta China de cara a los planes a futuro?". Bueno, se habla mucho de eso, de que le va a afectar en su economía la reducción, ¿no?, de la población. Ya saben que ahí es el bono demográfico el que se habla hasta el cansancio. A Rusia obviamente le ha pegado también el factor demográfico. Y curiosamente a Estados Unidos le beneficia la fuerza biológica azteca, donde ya los mexicanos van a ser la primera etnia de Estados Unidos en los próximos 10 años, sobre todo por el crecimiento centennial. Entonces vean cómo hay que analizar a los 3 países simultáneamente. Yo agregaría a India. En India se iba a empujar fuerte con el factor demográfico. Ellos iban a tener propiamente como factor indio interno doméstico, sí iban a tener un mejor bono demográfico que las otras 3 superpotencias, aludiendo a que Estados Unidos, pues digo, a los supremacistas blancos no les va a gustar el ascenso indetenible o irrefrenable de la fuerza biológica azteca. Muy importante el factor demográfico. Sí, sigue, Gise. ¿Tú quieres decir algo de esto? Como mencionas, el factor demográfico es muy importante también verlo en estos análisis pues sí, de perspectiva de las grandes potencias, ¿no? Y justo ajá, perdón. Sí, sí, sigue, perdón. Y justo también, compararlo o hacer un análisis comparativo, pues, con estos grandes
como Estados Unidos y como tú lo mencionas, el crecimiento que se da en Estados Unidos es de las minorías principalmente y obviamente de la principal minoría que es ahora los mexicanos. Ese sería como también un matiz que Estados Unidos sí está creciendo, pero también ver qué tipo de orígenes tienen estos nuevos, este nuevo crecimiento, ¿no? Y ahí vamos dimensionando el matiz de la natalidad en diferentes países. Muy bien, ahí hay dos factores que quiero agregar. Vean, por ejemplo, Japón. ¿Cuál es su problema? El demográfico. Japón, si sigue con su ritmo negativo de crecimiento, pues va a desaparecer en el año 2050. Imagínense. Tiene un grave problema demográfico en Japón. Y Estados Unidos, que por cierto, quienes van y pueden definir la elección del 8 de noviembre, sobre todo en los estados tan apretados que están en lucha, son los mexicanos. Síganlo, yo sé lo que les digo. Nosotros vamos a hacer un especial con los millennials, estudiantes de la UNAM, de posgrado. Vamos a tener un especial el 8 de noviembre. Bueno, ya van, es que tenemos que hacer especiales, no tengo de otra. Es decir, son los que marcan la pauta, el radar geopolítico. ¿Qué es eso? Entonces, lo vamos a hacer el 8 de noviembre. Ya aceptó alguien muy importante de una radio en Los Ángeles, California. Ya aceptó. ¿Ya te conté de eso o todavía no te lo había dicho, Gisela? Sí, ya me Ya lo te había dices. dicho. Ya aceptó participar con nosotros, imagínate. Es decir, ya nosotros estamos pensando mexicano en Estados Unidos. Y hay que acostumbrarnos a ello. Yo cada vez que voy y me invitan los partidos políticos a darles una charla, menos uno, obviamente, que ahí no puedo, me rebasa ya, porque son antimexicanos, no puedo, ya, me rebasa. Yo todo lo que es antimexicano, pues se va en Estados Unidos. ¿yo? Por eso hablo con los gringos directo, que pierdo mi tiempo. Siempre les comento que hoy un partido, doctor, Jalif en una fila de Guadalajara nos aconsejó hacer más patria para México, para seguir acumulando el bono y ganarle demográficamente al vecino. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Ya saben, ¿no? Bueno, gracias, Latlov, Latlov. Entonces les comentaba que sí, va a participar una personalidad de Los Ángeles, California. Les que decía que le decía a los partidos que hoy un partido moderno mexicano tiene que ser transfronterizo. La siguiente, ¿cuántas más tienes? A ver, los mexicanos en USA deben tener su propio partido político, los demócratas no lo representan. Totalmente de acuerdo, porque vean, y no porque yo esté en contra de los demócratas o a favor, eso es irrelevante, porque ya deben pensar mexicano en Estados Unidos siendo leales a Estados Unidos. Eso hay que hacer, eso lo dice Kaliningrad. Y por eso, vean, ya esto se nota y no es ningún secreto. Los mexicanos se están mimetizando. En California votan demócrata y en Texas están votando republicano, ¿no? A no perder de vista esa situación. Pero ya tienen que crear su propio partido. Pero un partido que sea proestadounidense. No, no estamos nosotros para incitar a la balcanización de Estados Unidos, tal como lo hace un embajador aquí en México, ¿no? Bueno, la siguiente. ¿Cuántas más tienes, Giselita? ¿Dos más? Bueno, ¿tú Ok. quieres decir algo de los mexicanos en Estados Unidos? Bueno, tú Somos, conoces bien Estados Unidos, Gisela, ujú, has vivido ahí. sí. He estado en Estados Unidos y sí es una fuerza muy importante en todos los sentidos. Y bueno, de generación en generación se ha visto una evolución que han ido en todos los niveles ya permeando. Y sí, yo espero que ya muy pronto estén en puestos importantes en materia política, ya haciendo políticas, porque los mexicanos allá han estado esperando una política principalmente migratoria y de regulación y solamente los están usando como carne para las elecciones y les prometen que van a hacer políticas migratorias que los regulen y al final no lo hacen. Entonces, creo que un político o un partido político que va más allá y que se centre en el bienestar de los migrantes en Estados Unidos, creo que sería un aporte muy grande tanto para ellos como para también nosotros, porque México depende mucho de las remesas y tienen mucha familia acá que dependen económicamente de esas remesas y regularlos y hacerlos parte
ya integral de una sociedad, tanto con impuestos como con beneficios, creo que ayudaría mucho a tanto a Estados Unidos como a México. Muy bien. Bueno, entonces quedan dos, ¿no? 2 preguntas. La siguiente mencionan, ¿cree que el nuevo gabinete se deba al crecimiento estimado de China en los próximos años del 2.5%, que es insuficiente para desplazar a Estados Unidos antes del 2060? No, no lo veo así. A ver, no sé qué tan bien. Ahorita está creciendo China porque tienen el asunto del COVID. eh, y además tuvieron ahí la burbuja inmobiliaria que ya les estalló. Pero tienen unos rubros de gran despegue. En el momento en que ya cierren, que además yo creo lo están regulando, los chinos no se crean, saben manejarse, no hay que subestimarlos. En que ya se apague la cuestión del COVID, yo creo que viene un boom fuerte en China y lo estoy viendo fin de año, año entrante. Y a nivel de crecimiento, pues ahorita traen el 3.3 o 3. Bueno, acuérdense, estaban creciendo el 12, luego lo bajaron a 7 y luego ya permanecieron una época en 6, pero yo creo que el crecimiento que a ellos les conviene es el de 6. Y si uno hace la proyección del 6, si comparamos el PIB de Estados Unidos con el de China andan 18 millones de millones, si no me equivoco, de Estados Unidos andan en 25, pues hagan su proyección cada año. ¿Cuánto está creciendo Estados Unidos? ¿Cuánto crece China? Y sacan, no dura más de 5 años, en que China sea la superpotencia, la máxima superpotencia a nivel de PIB. Ahora, eso es un espejismo. Hemos entrado en una época muy sociologista y muy economicista, donde nada más se ven esos factores. No se pierdan los otros factores del poder, no todo es economía, sin duda pesa, pero también tiene que ver la cuestión tecnológica, que ahí deja fuertes dividendos en el PIB en forma, obviamente, de puerta circulatoria o revolvente. Muy bien, una más y ya. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Tú quieres decir algo, Gisela, de lo que acabamos de decir de que si China, la pregunta que hicieron, que si China va hasta el 2050 va a alcanzar a Estados Unidos? Se me hizo demasiado. Ujú. ¿Tú quieres También decir algo de eso? sí, también la perspectiva se me hace demasiado larga porque, bueno, el mundo en general está entrando a como un proceso de crisis y está una incertidumbre sobre cuánta recesión habrá, pero también Estados Unidos está dentro de esa economía que no va a crecer tanto, entonces no se puede solamente ver o analizar el bajo desempeño de China cuando, pues bueno, Estados Unidos también está inmerso en este bajo desempeño. Entonces es difícil Así es. como dar ese pronóstico. Muy bien. Bueno, la última pregunta mencionan, ¿los bloqueos y sabotajes de Estados Unidos y la OTAN hacia Rusia podrían extenderse eventualmente a los planes para la ruta de la seda china? Sí, sí está en el radar. Vean, se los digo así tal cual. Yo pensaba hacer ese artículo y luego me rajé porque era muy flamígero o inflamable. Vean, la ruta de la seda tiene problemas. Primero que nada, alguien está empujando a disturbios en Xinjiang, que es la región autónoma islámica de China. Es la única parte que a mí me falta para conocer toda China, cuya capital es Urumqi. Y está conectada a toda la parte islámica centroasiática de origen mongol, que es el viejo Turquestán. Al menos los iraníes así lo denominan y no se diga los turcos. Entonces, sí se está incendiado. Hubieron enfrentamientos recientes entre Kirguistán y Tayikistán. Vean los disturbios en Irán, que obviamente son teledirigidos, sobre todo con el factor kurdo, que ese lo conocemos muy bien y sabemos dónde llevan los hilos que manejan a los kurdos. No me quiero detener en eso, nada más quiero hacer el señalamiento de la ruta, como pues sí tiene varios incendios en su trayecto. Entonces,
bueno, siempre ha sido, ¿no? No es novedoso. Todas las potencias se acusan mutuamente, que hay espionaje. Hoy ya ven, acusaron a 2 chinos que querían sobornar a un agente del FBI. Igual agarraron a un diplomático estadounidense en Moscú, etcétera, etcétera. Son clásicos juegos de guerra. Tampoco hay que asustarse. Forman parte desde la guerra del Peloponeso del siglo V antes de Cristo. Bueno, y como conclusión, ¿cómo le vamos a hacer, Giselita, para avisar de que vamos a hacer el especial de Lula? Y ya ves mi lapsus, quiere decir que le voy a Lula, ¿no? No, pero yo independiente que le vaya a Lula o no, ahí voy a ser muy estricto en el análisis, ¿no? Una cosa es el corazoncito y otra cosa es el análisis rudo y crudo. Y Bolsonaro, a ver quién gana de los dos y sobre todo los efectos que va a tener a nivel de BRICS, a nivel de las superpotencias y sobre todo aquí en México con nuestra llamada izquierda, que hay de todo, ¿no? Tenemos izquierda travesti, izquierda híbrida. Por eso a mí ya esos términos ya están rebasados, ¿eh? Yo soy más hoy, corte de caja de hoy, globalistas contra soberanistas. Y les doy una buena noticia, vamos ganando los soberanistas. Bueno, a ver, Giselita, ¿qué sugieres para que hagamos y avisarles aquí a nuestro directo público cómo vamos a abordar el especial del domingo? Bueno, lo programamos, que vean tu canal cuando esté ahí programado que ya va a ser el próximo especial y lo anunciamos en tus redes, que estén Ya, pendientes en eso tus es redes. todo. Yo calculo que a las 8 de la noche ya se sabe, ¿no? Además, allá el voto es electrónico, aunque Bolsonaro está acusando que hay fraude electrónico. Bueno, no solamente aquí el hermano de Calderón, ¿no? El de Brando famoso, de nefasta memoria. Y el INE, bueno, el INE, qué cosa. Hay que acabar con esa porquería. Bueno, esa sí se la vamos a agradecer toda la vida a la 4T, la reforma electoral. Y obviamente es, bueno, ya, no quiero abordar en eso. Entonces, así lo hacemos, ¿no, Giselita? Sí. Entonces nos vemos el próximo domingo en la noche. Y para video, bueno, tenemos, yo sugiero, o al menos que aquí nuestros directos seguidores o interactuantes nos den ideas, pero estoy pensando en el litio, porque el presidente López Obrador se reúne en Hermosillo este viernes con John Kerry, que es un peso pesado del Partido Demócrata, maneja toda la cuestión del cambio climático, la energía verde. Se reúnen con el gobernador de Sonora en Hermosillo y van a hablar del factor Sonora, que ahí pues es importante este viernes, ¿no? Puede ser ese el tema. Yo acabo de estar, ya lo saben, en la peregrinación del litio, fuimos a Bacadehuachi, ahí con ahí el presidente municipal desde el Partido del Trabajo, por eso tuvimos la anfitrionía del Partido del Trabajo con al que yo llamo la estrella ascendente del PT, Ramón Flores. Ahí se manejó muy bien, lo cual les agradecemos. Entonces yo creo que el tema del litio para nosotros los mexicanos es fundamental, que tuvo que ver en la eyección de una secretaria que ni economista era, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Así le hacemos. Hasta la próxima. Muy amables.